Bienvenidos a la clase Rizo Profesor Emprendiendo tu Destino. Continuando con la clase anterior, áreas, perímetros, diagonales y Pitágoras. Habíamos visto en la clase anterior la teoría de áreas, que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, que el área de un rectángulo es la base multiplicada por la altura, base por altura, base por altura, y que el área de un triángulo es la base por altura dividida entre dos, porque el triángulo es la mitad de un cuadrado o la mitad de un rectángulo. También vimos la teoría de perímetro. El perímetro es simplemente la suma de los cuatro lados, pero si los cuatro lados en un cuadrado son iguales, entonces el perímetro del cuadrado es 4L. El perímetro de un rectángulo sería 2 veces base más altura, porque es la suma de todos sus lados, tanto las dos bases como las dos bases como las dos alturas. Y el perímetro de un triángulo sería la suma de la base más la altura más la diagonal. También vimos la teoría sobre las diagonales, que todas las diagonales son las hipotenusas del triángulo, tanto isorrectángulo como el triángulo rectángulo. Isorrectángulo porque tiene dos lados congruentes, o dos lados con la misma medida, y tiene un ángulo recto en uno de sus vértices, ese triángulo. Y el triángulo rectángulo porque siempre tendrá dos catetos, un cateto mayor con un cateto menor y una hipotenusa, y mantiene un ángulo recto en uno de sus vértices, Bien, ya habíamos visto este ejercicio, el área de un cuadrado, habíamos calculado que la diagonal mide entonces 8 raíz de 2, y el perímetro de un campo rectangular de 140 metros, medimos la diagonal, la calculamos y determinamos que era 50 metros. También vimos lo de la baldosa, cuando ya nos dan la diagonal, pero no nos dan otro dato, y calculamos que los lados de esa baldosa sería 30 centímetros, y por lo tanto su perímetro son 4 veces, porque tiene 4 lados, 120 centímetros. Bien, ahora vamos a resolver este ejercicio. Tenemos un libro que mide 30 por 40 centímetros, un libro de tapa grande, ¿no? ¿Cuál es su diagonal? Sería la pregunta. Nos imaginemos el libro, lo dibujamos acá en un rectángulo amarillo, ¿verdad? En forma vertical. Tenemos la altura en 40 centímetros y la base en 30 centímetros. Apliquemos entonces el teorema de Pitágoras, sabiendo que la diagonal es la misma hipotenusa, porque es el lado más largo de ese triángulo, ¿no? Y entonces decimos que la hipotenusa al cuadrado es 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. 40 al cuadrado significa que multiplico 2 veces 40 por 40, 4 por 4 es 16, y le colocamos 2 ceros, serían 1600. Y 30 al cuadrado sería 3 por 3 es 9, y le colocamos 2 ceros, 900. Ahora, la hipotenusa al cuadrado sería la suma de 1600 más 900, 2500, y la raíz de 2500 es 50. Por lo tanto, la hipotenusa es 50, y podemos decir la respuesta a la diagonal del libro mide 50 centímetros. Pasemos a otro ejercicio. Una persona camina por un campo de 60 metros, una persona camina por un campo 60 metros hacia el norte. Aquí observamos entonces esta flecha, el punto de partida va a ser este punto negro, y camina 60 metros hacia el norte, o sea, hacia la parte superior, y después dice que 80 metros hacia el oeste, va a caminar 80 metros hacia el oeste, y nos pregunta a qué distancia, estando acá en este punto donde estoy señalando con el cursor del mouse, a qué distancia del punto de partida se encuentra de ese punto originario, ¿no? Del punto negro, del punto de partida. Entonces tendríamos que calcular cuánto mide esta línea roja, y observamos que esa línea roja es el lado más largo de un triángulo, y esa sería la hipotenusa. Entonces apliquemos el teorema de Pitágoras. 60 al cuadrado, que sería un cateto, el cateto menor, más 80 al cuadrado, que sería el cateto mayor al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí calculamos esto, daría 60 al cuadrado es 3600, 80 al cuadrado es 6400, la suma nos va a dar 10.000, y la raíz de 10.000 es 100. Por lo tanto, la hipotenusa, la distancia del punto de partida, es 100 metros. Tan sencillo como eso. Veamos un ejemplo un poco más complicadito. Queremos buscar el perímetro de una regla rectangular, ¿verdad? Que es 210 centímetros. O sea que en todos los lados de esa regla, imaginemos esta regla grande, todos los lados, la suma del perímetro da 210,
y su área es de 500 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el valor de cada lado y el valor de su diagonal? Bueno, observemos cuántos cálculos hay que hacer para llegar a ello. Se genera una ecuación cuadrática. Bien, vamos a partir desde acá. Decimos el perímetro es la suma de todas las dos bases más las dos alturas. Sacando factor común, perímetro es 2 por la base más altura. Sustituimos la P de perímetro por el valor de 210. Dividimos entre 2, porque este 2 que está multiplicando pasa a la izquierda, ¿verdad? O lo transponemos a la izquierda dividiendo, y entonces sería 210 entre 2. 210 entre 2 sería 105. 105, acá, 105. Y tenemos que la base más la altura es 105. Ahora busquemos el área. El área es la base por la altura y nos dicen que es 500. Tomamos el 500 y lo colocamos acá. Y eso nos va a generar un sistema de ecuaciones donde la suma de la base más la altura es 105 y el producto de la base por la altura es 500. Tenemos entonces una ecuación A y una ecuación B en ese sistema de ecuaciones. Apliquemos acá el único factible o lo más práctico sería utilizar el método de sustitución. Entonces vamos a despejar la H en la primera ecuación, en la ecuación A, que sería H igual, esta B que está sumando pasa restando, a H igual a 105 menos B. Esa sería nuestra primera ecuación despejada. Ahora sustituimos esa ecuación 1 en la ecuación B, en la segunda ecuación, en B por H igual 500. Entonces aquí B por H, donde va la H, hemos colocado 105 menos B, sustituimos, y ahora queda este producto. Aquí hay una propiedad distributiva ante esta diferencia, ¿no? Entonces sería B por 105, 105B, y B por B, B cuadrado. 105B menos B cuadrado igual a 500. El 500, vamos a reordenar esto, pasemos el 105B como menos 105B a la derecha y el menos B cuadrado como más B a la derecha. Y nos va a quedar una ecuación cuadrática. 0 igual a B cuadrado menos 105B más 500. Podemos voltearle y decir B cuadrado más 105B más 500 igual a 0. Si hacemos que la X sea igual a la B, tenemos la ecuación cuadrática X cuadrado más 105X más 500 igual a 0. Aplicando la resolvente de una ecuación cuadrática, diríamos que X es igual a menos B más menos B al cuadrado, la raíz de B al cuadrado menos 4A por C entre 2A. Sustituimos esos valores de los coeficientes A, B y C, que sería 1, A sería 1, B sería menos 105 y C sería 500. Bien, entonces tendríamos menos 105, que es menos B, más menos 105 al cuadrado, que sería B cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 500, entre 2 por A, que es 2 por 1. Quedaría menos por menos es más, sería 105 positivo, más menos 105 al cuadrado es 11.025, menos 4 por 500 son 2.000. 11.025 menos 2.000 es 9.025. Y entonces la raíz de 9.025 es 95 y nos queda el valor, dos valores de X, un X1 y un X2, uno con el signo más y el otro con el signo menos. 105 más 95 entre 2 es 200 entre 2, que es 100. Y el otro, X2, 105 menos 95 entre 2 sería 10 entre 2, es 5. Entonces tenemos dos valores, 10 y 5. Y observamos que si la base mide 100 y sustituimos ese valor de 100 aquí, esa base en la primera ecuación, 105 menos 100 nos va a dar entonces que la altura sería 5. Y viceversa, si la base mide 5, entonces la altura mide 100. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínate la regla. Esa regla que hemos calculado es una regla de 100 centímetros, o sea, 1 metro de largo, y su anchura, su altura, ¿verdad? Su alto sería 5 centímetros si lo vemos en forma horizontal, pero si lo vemos en forma vertical, observamos que podríamos hacer su ancho es 5 centímetros. De todas formas, es la misma regla, tanto horizontal como vertical. ¿Qué nos pide? Bueno, calcular cuál es el valor de cada lado. Ya lo calculamos. Un lado 5, tiene dos lados 5,
y tiene dos bases de 100. ¿Ok? Y el valor de su diagonal, falta la diagonal. Bueno, observamos que aquí hay un triángulo, rectángulo, y aplicamos el teorema de Pitágoras. La diagonal es la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado será 5 al cuadrado, que es uno de sus lados, más 100 al cuadrado, que es el otro lado. Y 5 al cuadrado es 25 y 100 al cuadrado es 10.000. Sumando daría 10.025. La raíz de 10.025 es 100,12 centímetros. Ya hemos respondido entonces la pregunta, un tanto compleja, de cuánto es la diagonal de una regla. Una regla que tiene 1 metro de largo y 5 centímetros de ancho, ¿ok? O de altura, depende cómo ves la regla, si es horizontal o es vertical. Y hasta acá la clase. Por favor, anímame a seguir subiendo videos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para avisarte cuando suba nuevos videos. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase.